Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en su programa Conociendo el Catecismo. Porque si no vivimos lo que creemos, terminaremos creyendo lo que vivimos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, permítenos abandonarnos ante tu presencia. Danos la virtud y la gracia, Señor, de reconciliar nuestro pasado y ponernos aquí frente a ti, con todos nuestros éxitos, con todos nuestros fracasos, con todas las virtudes obtenidas y con todas las virtudes perdidas. Nos ponemos aquí, Señor, ante esta realidad y te decimos que tú eres bueno, santo y misericordioso con nosotros. Que nos sigas bendiciendo en las áreas que nos has querido bendecir y que nos sigas, Señor, corrigiendo en las áreas que nos tienes que corregir. Envía tu Espíritu Santo para entender la doctrina de nuestra Madre la Iglesia y de esa manera ponerla cada vez más en práctica. Todo esto te lo pido, Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar con el numeral 2609. Decidido así el corazón a convertirse, aprende a orar en la fe. La fe es una adhesión filial a Dios, más allá de lo que nosotros sentimos y comprendemos. Se ha hecho posible porque el Hijo amado nos abre el acceso al Padre. Puede pedirnos que busquemos y que llamemos porque Él es la puerta y el camino. Numeral 2610. Del mismo modo que Jesús ora al Padre y le da gracias antes de recibir sus dones, nos enseña esta audacia filial. Todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido. Marcos 11:24. Tal es la fuerza de la oración. Todo es posible para el que cree. Marcos 9:23. Con una fe que no duda, tampoco como Jesús se entristece por la falta de fe. Tanto como Jesús se entristece por la falta de fe de los de Nazaret, Marcos 6:6, y la poca fe de sus discípulos. Así se admira ante la gran fe del centurión romano y la de la cananea. Numeral 2611. La oración de fe no consiste solamente en decir Señor, Señor, sino en disponer el corazón para hacer la voluntad del Padre. Jesús invita a sus discípulos a llevar la oración esta voluntad de cooperar con el plan divino. Miren, mis hermanos, esto es bien importante. Mucha gente pide oración para que Dios haga la voluntad del que está pidiendo oración. Y esa no es ni el propósito ni la meta de la oración. El propósito y la meta de la oración es orar para que nosotros hagamos la voluntad de Dios, que es muy distinto. No para que Dios haga mi voluntad. Numeral 2612. En Jesús, el reino de Dios está próximo. Marcos 1:15. Llama a la conversión y a la fe, pero también a la vigilancia. En la oración el discípulo espera atento a aquel que es y que viene, en el recuerdo de su primera venida en la humanidad de la carne y en la esperanza de su segundo advenimiento en la gloria, en comunión con su Maestro. La oración de los discípulos es un combate y velando en la oración es como no se cae en la tentación. Miren qué hermoso esto. Si esto lo aprendiéramos, si de verdad aprendiéramos esto. Velando en la oración es como no se cae en la tentación. Si caemos en las tentaciones es porque no oramos lo suficiente. Numeral 2613. San Lucas nos ha transmitido 3 parábolas principales sobre la oración. La primera, el amigo importuno, invita a una oración insistente. Llamad y se os abrirá. Al que ora así, el Padre del cielo le dará todo lo que necesite y sobre todo el Espíritu Santo que contiene todos los dones. La segunda, la viuda importuna, está centrada en una de las cualidades de la oración. Es necesario orar siempre sin cansarse, con la paciencia de la fe. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe en esta tierra. La tercera parábola, el fariseo y el publicano.
Se refiere a la humildad del corazón que ora. Oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. La iglesia no cesa de hacer suya esta oración. La iglesia no cesa. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Numeral 2614. Cuando Jesús confía abiertamente a sus discípulos el misterio de la oración al Padre, les desvela lo que deberá ser su oración y la nuestra, cuando haya vuelto con su humanidad glorificada al lado del Padre. Lo que es nuevo ahora es pedir en su nombre. La fe en Él introduce a los discípulos en el conocimiento del Padre, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. La fe da su fruto en el amor, guardar su palabra, sus mandamientos, permanecer con Él, en el Padre que nos ama, en Él hasta permanecer en nosotros. En esta nueva alianza, la certeza de ser escuchados en nuestras peticiones se funda en la oración de Jesús. Miren, mis hermanos, tener fe es guardar la palabra de Dios. Entonces de nada sirve decir yo tengo mucha fe, pero yo no voy a la iglesia. Yo tengo mucha fe, pero yo no estoy activo en ningún grupo. Tener fe es guardar su palabra, sus mandamientos, permanecer con Él en el Padre que nos ama, en Él hasta permanecer en nosotros. Miren, mis hermanos, es muy difícil decir que yo tengo fe si yo no estoy activo en un grupo, si yo no estoy viviendo la palabra de Dios, si yo no estoy viviendo los mandamientos de Dios. Los mandamientos que Dios nos dejó. Cada uno pecamos de distinta manera. Una cosa es pecar involuntariamente en nuestra humanidad y otra cosa es libre y voluntariamente hacer lo contrario de lo que dice la doctrina de la iglesia. Numeral 2615. Más todavía, lo que el Padre nos da cuando nuestra oración está unida a la de Jesús es otro paráclito para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de la verdad. Juan 14:6 y 17. Esta novedad de la oración y de sus condiciones aparece en todo el discurso de despedida, en el Espíritu Santo. La oración cristiana es comunión de amor con el Padre, no solamente por medio de Cristo, sino también en Él. Hasta ahora nada le habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea perfecto. Juan 16:24. Jesús escucha la oración. Numeral 2616. La oración a Jesús ya fue escuchada por Él durante su ministerio, a través de signos que anticipan el poder de su muerte y de su resurrección. Jesús escucha la oración de fe expresada en palabras del leproso, de Jairo, de la cananea, del buen ladrón, o en silencio de los portadores del paráclito, de la hemorroísa que toca el borde de su manto, de las lágrimas y el perfume de la pecadora, la petición apremiante de los ciegos. Ten piedad de nosotros, Hijo de David. Mateo 9:27. Oh Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Marcos 10:47. Ha sido recogida en la tradición de la oración a Jesús. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí pecador. Sanando enfermedades o perdonando pecados, Jesús siempre responde a la plegaria del que la suplica con fe. Ve en paz, tu fe te ha salvado. San Agustín resume admirablemente las tres dimensiones de la oración de Jesús. Orat proto nobis ut sacerdos noster, orat in nobis ut caput nostrum, oratura nobis ut Deus moster. Agnoscamus ergo et in illo voce mostrats et voces eus in nobis. Orar por nosotros como sacerdote nuestro. Orar en nosotros como cabeza nuestra. A Él se dirige nuestra oración como a Dios nuestro. Reconozcamos por tanto en Él nuestras voces y la voz de Él en nosotros. Miren más qué profundo. Solo San Agustín puede hablar así.
La oración de la Virgen María, numeral 2617. La oración de María se nos revela en la aurora de la plenitud de los tiempos, antes de la encarnación del Hijo de Dios y antes de la efusión del Espíritu Santo. Su oración coopera de manera única con el designio amoroso del Padre. En la Anunciación, para la concepción de Cristo; en Pentecostés, para la formación de la Iglesia, cuerpo de Cristo; en la fe de su humilde esclava; en el don de Dios encuentra la acogida que esperaba desde el comienzo de los tiempos. La que el Omnipotente ha hecho, llena de gracia, responde con la ofrenda de todo su ser. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Fiat, esta es la oración cristiana, ser todo de Él, ya que Él es todo nuestro. Numeral 2618. El Evangelio nos revela cómo María ora e intercede en la fe en Caná. La Madre de Jesús ruega a su Hijo por las necesidades de un banquete de bodas, signo de otro banquete, el de las bodas del Cordero que da su cuerpo y su sangre a petición de la Iglesia, su esposa. Y en la hora de la nueva alianza al pie de la cruz, María es escuchada como la mujer, la nueva Eva, la verdadera madre de los que viven. Numeral 2619. Por eso, el cántico de María, el Magnificat latino, el Megalinarión bizantino, es a la vez el cántico de la Madre de Dios y el de la Iglesia, cántico de la hija de Sión y del nuevo pueblo de Dios, cántico de acción de gracias, por la plenitud de gracias derramadas en la economía de la salvación, cántico de los pobres, cuya esperanza ha sido colmada con el cumplimiento de las promesas hechas a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia por siempre. Resumen, numeral 2620. En el Nuevo Testamento, el modelo perfecto de oración se encuentra en la oración filial de Jesús, hecha con frecuencia en la soledad, en lo secreto. La oración de Jesús entraña una adhesión amorosa a la voluntad del Padre hasta la cruz y una absoluta confianza en ser escuchada. Numeral 2621. En su enseñanza, Jesús instruye a sus discípulos para que oren con un corazón purificado, una fe viva y perseverante, una audacia filial. Les insta a la vigilancia y les insta a presentar sus peticiones a Dios en su nombre. Él mismo escucha las plegarias que se le dirigen. Numeral 2622. La oración de la Virgen María en su Fiat y en su Magnificat se caracterizan por la ofrenda generosa de todo su ser en la fe. Palabra de la Iglesia, te damos gracias, Señor. Miren, mis hermanos, vamos ya bien aventajados en la oración. Y hasta ahorita, todo lo que se nos ha recomendado de la oración tiene, por decirlo así, 3 partes. Una, la fe. La fe. 2, la perseverancia en orar a Dios. La perseverancia. Y 3, la obediencia a sus mandamientos. En ningún lado, en ninguna forma, nos dice que pidamos a todo mundo oración. Ahora, mis hermanos, como les he dicho antes, yo no estoy en contra de eso. Pero hay mucha gente que se la pasa pidiendo oración a todo mundo. Oren por mí, oren por mí, oren por mí, oren por mí. Pero muy poco que oran ellos. Ahora, no está mal pedir oración, especialmente en los momentos difíciles de nuestra vida. No está mal, háganlo. Pero ustedes también tienen que hacer todo lo posible por orar lo más que puedan y por esforzarse a cumplir la voluntad de Dios. No basta con pedirle a todo mundo que oremos. Hay gente que se convierte en mendiga de oración. Están pidiendo oración a diestra y siniestra. Hasta para ir al baño piden oración, perdónenme, pero hay gente tan exagerada. Me ha tocado a veces que dicen,
quiero pedir oración porque voy a ir a México y ya ven lo peligroso que está. Entonces no vayas. ¿Qué dice el Padre nuestro? Líbrame de la tentación. No me dejes caer en la tentación, perdón. No nos dejes caer en la tentación. No te metas donde hay peligro. Dice la palabra del Señor, el insensato ve el peligro y corre hacia él. El sabio ve el peligro y se aleja de él. Esto es solo por poner un ejemplo, ¿no? Que pueden ser muchas cosas más, pero por poner un ejemplo. Entonces, busquemos la manera de ser constantes y pidamos oración, sí, pero primero haz tu oración, hago yo oración. Un fuerte abrazo a la paz del Señor y primero Dios continuaremos mañana.